Hay algo que está ocurriendo en silencio. En distintas partes del mundo, jóvenes dicen identificarse como animales, no como un juego, o como un disfraz ni como un espectáculo, sino como parte de una identidad. Se hacen llamar Therians, y para muchos adultos, esto suena absurdo. Pero antes de pensar en esto, como una broma sacada de contexto, hay que hacernos una pregunta más incómoda. ¿Qué está pasando realmente con la identidad humana? Y no es quizás lo que estás pensando. Un Therian no cree que su cuerpo sea animal. No afirma transformarse físicamente. No vive fuera de la realidad. Sabe perfectamente que es un humano, pero internamente siente que algo en su identidad no encaja completamente con esa etiqueta. El término proviene del griego Therian, que significa bestia o un animal salvaje, y comenzó a circular en foros digitales en los años 90, mucho antes de TikTok y mucho antes de que se volviera viral. Internet no creó este fenómeno, pero sí lo visibilizó. Quienes se identifican como Therians describen una conexión profunda con una especie de animal específica. Puede ser con lobos, zorros, felinos, aves o reptiles. Algunos adoptan máscaras o accesorios. Otros simplemente lo viven de manera interna. Hablan de instintos intensificados, preferencias sensoriales específicas, sensación de no encajar en dinámicas humanas convencionales, experiencias llamadas shifts, donde sienten cambios emocionales o mentales asociados a su animal identificado. Pero aquí viene lo importante: esto no se considera un trastorno clínico. No está en manuales psiquiátricos, no implica pérdida de contacto con la realidad. Desde la psicología se entiende como una identidad no normativa, siempre que no cause sufrimiento significativo ni afecte la funcionalidad. Entonces, la pregunta ya no es si están pasando por un momento de falta de lucidez. La pregunta es otra. Pero antes entendamos la raíz humana de lo que sucede. Esa conexión del humano con los animales no es nueva. En culturas antiguas ya existían los espíritus animales, el chamanismo, la metamorfosis míticas y los tótems. Pero el therianismo moderno no es una continuación directa de esas creencias. Es algo distinto. Es una reinterpretación contemporánea de una experiencia identitaria profunda. Y aparece con fuerza en una época muy específica. Una era de hiperconectividad, de crisis de identidad, soledad digital y de una fragmentación del yo. Entendamos ahora los tipos de experiencia que existen, porque no todos lo viven igual. Hay quienes lo interpretan psicológicamente, como una forma en que su mente organiza emociones, patrones y reacciones. Otros lo viven desde una dimensión espiritual. Hablan de energía, esencia, incluso vidas pasadas. Algunos se identifican con más de una especie, otros con grupos completos de animales. Pero más allá de las categorías, lo interesante no es el animal, es el vacío que llena. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué alguien sentiría que no encaja completamente como humano? ¿Por qué un adolescente diría que se siente más cómodo identificándose con un lobo que con su propio entorno social? La adolescencia es el periodo más frágil de construcción identitaria. El cerebro aún se está desarrollando. La corteza prefrontal no madura completamente hasta los 25 años. La búsqueda de pertenencia es intensa. Y vivimos en una generación que consume más identidad digital que experiencias físicas. Tiene más interacción virtual que contacto real. Está expuesta a presión social constante, sufre niveles crecientes de ansiedad y aislamiento. Cuando el entorno humano se percibe como hostil, incomprensible o artificial, la mente busca otra narrativa. Y esto no es una burla, es un síntoma. Este fenómeno no debe tratarse con ridiculización, pero tampoco con romanticismo acrítico, porque esto es un reflejo de una generación que no encuentra espacio sólido donde apoyarse. Algunos encuentran identidad en ideologías, otros en estéticas, otros en comunidades digitales, y algunos en una identidad animal, no porque quieran ser animales, sino porque algo en lo humano se siente distante, se siente roto, se siente incomprendido. Pero ¿qué es lo que realmente está en juego? La identidad siempre ha sido una construcción, pero hoy es, y se siente más frágil que nunca. La presión por definir quién eres ocurre demasiado pronto, demasiado rápido,
demasiado expuesto, y cuando la identidad humana se percibe como insuficiente, se buscan alternativas. El terianismo no es el problema, es un síntoma de una pregunta más profunda. ¿Qué significa ser humano en esta era? Y es que el peligro está en los extremos, y aquí se presentan dos errores: burlarse sin entender o idealizar, sin cuestionar. Lo responsable es analizar, no patologizar de manera automática, pero tampoco ignorar que estamos viviendo una crisis silenciosa de identidad juvenil. La generación más conectada de la historia es también una de las que más reporta sentirse sola. Eso no es coincidencia, y en nuestra sociedad hay esa parte que nadie quiere mirar. Cuando un joven dice, no me siento completamente humano, quizá no está rechazando su biología, quizá está rechazando su entorno. El exceso de comparación, la hiperestimulación digital, la presión constante, una falta de comunidad real. La identidad animal puede representar algo simbólico, instinto, autenticidad, libertad, territorio propio, valores que muchos sienten que el mundo moderno les quitó. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Este fenómeno no es masivo, pero es visible, y seguirá creciendo, mientras la construcción identitaria ocurra principalmente en entornos digitales. La pregunta no es si son pocos o muchos. La pregunta es, ¿qué dice esto sobre nuestra sociedad? Porque cuando una generación busca identidad fuera de lo humano, quizá lo que está fallando no es esa generación, quizá es el modelo. No estamos viendo una moda, estamos viendo una señal. Una generación que grita silenciosamente que algo no encaja. Y el problema no es que se identifiquen con animales. El problema es que no encuentran estabilidad en lo humano. En Sociedad X no juzgamos fenómenos, los analizamos, porque entenderlos es la única forma de comprender hacia dónde se está moviendo el mundo, y este es solo el comienzo. Entender que está cambiando debajo de la superficie, y lo que está cambiando no es solo una identidad, es la forma en que una generación está intentando sobrevivir psicológicamente a su tiempo. Síguenos en Sociedad X, un espacio donde contamos y analizamos historias reales para mirar de frente lo que duele.